La tomografía computarizada de tórax. Una imagen de tomografía computarizada está formada por una matriz de miles de pequeños cuadros denominados píxeles, a los cuales el ordenador le asigna un número de TC. En la imagen observamos que el aire tiene un número Hounsfield de -1000, mientras que el hueso es de 400 a 600 unidades Hounsfield. La grasa tiene un valor de -40 a -100 unidades Hounsfield, el agua de 0 unidades Hounsfield y los tejidos blandos de 20 a 100 unidades Hounsfield. La TC-AR o TC de alta resolución, también conocida como TC de cortes finos, forma en la actualidad parte de los estudios de TC torácico, y esto hace que dichos estudios tengan una utilidad especial para caracterizar a las enfermedades pulmonares parenquimatosas difusas. La TC espiral o helicoidal, como podemos ver en el video, utiliza una fuente de rayos X en rotación continua con una serie de detectores. Esto, en la combinación con el movimiento de la mesa en donde se encuentra el paciente, con el objetivo de permitir la adquisición de datos de totalidad del tórax o del abdomen con la rapidez necesaria para que el paciente mantenga la respiración una sola vez. La TC multicorte, también denominada TC multidetector, utiliza múltiples filas de detectores que permiten la reconstrucción de imágenes en un rango de grosores después de finalizar el estudio. Esto nos ayuda a que no vamos a necesitar volver a evaluar al paciente. Existen 6 niveles. El primero de ellos es el nivel de los 5 vasos, que vamos a identificar el esófago, la tráquea, la vena cava superior, la arteria tronco brachiocefálica, la vena brachiocefálica, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. En el segundo nivel, que es el callado aórtico, observamos lo que es la vena ácigos, el callado aórtico y la vena cava superior. En el tercer nivel de la ventana aortopulmonar observamos la aorta descendente, la aorta ascendente y la arteria pulmonar. Nivel de la arteria pulmonar. En este nivel vamos a poder identificar varias estructuras como la arteria pulmonar y sus ramas, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Además, vamos a lograr identificar a los bronquios principales. Estas estructuras que son hipodensas y tubulares, vamos a definir que esta es el bronquio derecho y este es el bronquio izquierdo. Además, cuando hacemos una ventana pulmonar, vamos a poder determinar el bronquio intermediario. El siguiente es el nivel cardíaco alto. En este vamos a poder diferenciar a la aurícula izquierda, que se va a encontrar central y posterior, a la aurícula derecha, que en relación a la aurícula izquierda va a estar un poco superior y hacia la derecha. Vamos a encontrar también el infundíbulo de la salida del ventrículo derecho y la raíz aórtica. En el nivel cardíaco bajo vamos a poder identificar a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo, entre estos dos el tabique interventricular y la zona pericárdica. Patrones pulmonares visibles en la tomografía. El primer patrón pulmonar va a ser el patrón de las vías aéreas. Normalmente las vías aéreas pequeñas o bronquiolas terminales no van a ser visibles en las imágenes de tomografías, debido a su pequeño tamaño. Pero cuando el intersticio va a estar engrosado, vamos a poder encontrar estos pequeños bronquiolos terminales, como podemos ver en las flechas de las imágenes donde se pueden observar los bronquiolos terminales. En cambio, en el patrón vascular, nosotros vamos a ver en la imagen de la izquierda cómo va a ser un patrón vascular normal, mientras que en la derecha vamos a ver un patrón patológico, que se llama patrón empedrado. Continuando con el patrón alveolar, este ocupa el espacio aéreo pulmonar, ya sea por sangre, por pus o por agua. Esto se clasifica según sus causas. Puede ser generalizado o localizado. En el caso de que sea generalizado, puede ser por edema, por tumor, por exudado o por hemorragia.
y si es que es localizado va a ser por una neumonía lobar. Continuando con el patrón intersticial, este se produce por una cardiomegalia, como se muestra en la imagen del lado derecho. Se va a encontrar líneas B de Kerley, además de líquido en la cisura menor y obliteraciones discretas en el seno costofrénico izquierdo, edema intersticial en relación con el fallo cardíaco agudo. Se puede evidenciar una TAC y una radiografía donde se ven estas manifestaciones. Continuando con el síndrome de consolidación del pulmón, este se caracteriza por signos y síntomas secundarios a cualquier proceso de disminución de la densidad del parénquima pulmonar, es decir, resulta de procesos patológicos que ocasionan cambios en el tejido alveolar que está lleno de aire y esto se va a cambiar ya sea por un exudado o por una fibrina. Como se puede evidenciar en la imagen, marcado con rojo, es una tomografía de alta resolución donde se evidencia un patrón de condensación pulmonar. Esta es extensa en el lóbulo superior derecho. La etiología más común para este síndrome de consolidación es neumonía, carcinoma, fibroma pulmonar y quistes y abscesos. La neumonía. La neumonía se define como una infección aguda del parénquima pulmonar y los espacios alveolares. Esta se encuentra caracterizada por síntomas respiratorios junto con la presencia de inflamados pulmonares en la radiografía de tórax. En las siguientes imágenes observamos que las neumonías aparecen con una mayor densidad. Esto se debe a que ocupan espacios aéreos con algún tipo de líquido o exudado inflamatorio. Las neumonías pueden contener broncogramas aéreos que son más visibles cuando la neumonía afecta a la porción central. La neumonía que afecta a los espacios aéreos se va a observar como un aspecto algodonoso y con sus márgenes no definidos. La neumonía puede producir varios patrones que son lobar, segmentario, intersticial, redondo y cavitario. Estos nos pueden sugerir un microorganismo causal de esta patología. El derrame pleural. El derrame pleural se define como la acumulación de líquido en el espacio pleural, cuando la velocidad de este se supera la velocidad de ser reabsorbido. También puede deberse al transporte de líquido peritoneal desde la cavidad abdominal a través del diafragma o de vasos linfáticos por un proceso patológico subdiafragmático. Podemos observar en la imagen un derrame pleural al lado derecho con bordes bien definidos. Y por último vemos una tomografía mostrando un derrame pleural bilateral con ausencia de afección pulmonar. Continuando con las neoplasias metastásicas en el pulmón, denominamos nódulo pulmonar a cualquier opacidad redondeada de bordes bien definidos o mal definidos que miden aproximadamente 3 centímetros de diámetro. En la tomografía existe un término denominado micronódulo, que hace referencia a la opacidad menor a 3 centímetros. En las neoplasias metastásicas son lesiones causadas por diseminación hematógena. Son de tamaño diferente, lo cual indica que la embolia tumoral ha tenido lugar en distintos momentos. Como se puede ver en la imagen del lado derecho, son bien definidos, cuyo tamaño varía entre los micronódulos y las masas en bola. Aquí se puede ver los micronódulos, que son menores a 3 centímetros, y en esta imagen se puede mostrar una ventana pulmonar que se aprecia la presencia de varios nódulos pulmonares de diferentes tamaños, en ambos hemitórax. En el caso de la diseminación linfática de carcinoma, se produce porque el tumor crece en los vasos linfáticos del pulmón y esto va a causar una obstrucción, originando un patrón radiológico que se presenta: líneas B de Kerley, engrosamiento de las cisuras y derrames pleurales. Como se puede ver en las imágenes, se presenta un carcinoma linfangítico pulmonar. Esto es bilateral y es difuso. Se presenta un engrosamiento nodular del intersticio subpleural y los septos interlobulares. Los hallazgos que pueden ser unilaterales o afectar únicamente a un lóbulo. Los tumores malignos primarios que se producen por diseminación linfática, con mayor frecuencia en los pulmones, se originan por carcinoma de mama, carcinoma de pulmón o carcinoma de páncreas.
Bueno, a continuación vamos a hablar de una masa o nódulo solitario en el pulmón. Primero tenemos que definir estos aspectos como diferenciar entre masa y nódulo. Masa va a ser todo aquello mayor a 4 centímetros y nódulo todo aquello menor a 4 centímetros. Después de eso tenemos que ver ciertos signos que nos van a indicar si este es benigno o maligno para abordar de diferente manera. Uno de estos signos es el tamaño. Si es mayor a 4 milímetros hasta los 3 centímetros se considera como benigno, y si es mayor de 3 centímetros se va a considerar como maligno. Después tenemos otros signos de benignidad, como es por ejemplo las calcificaciones y que el tumor tenga un borde definido. En cambio puede dar signo de malignidad en caso de que el tumor genere ciertos síntomas clínicos o que sus bordes no se encuentren definidos. Dentro de esto hablamos de diferentes causas benignas, como son por ejemplo los granulomas, que estos son generados por la tuberculosis y por lo general tienen un borde bien definido y cuentan con calcificaciones. Y otro tipo son los hematomas, que es de la imagen que vamos a hablar a continuación. Los hematomas son tumores de tejido pulmonar desorganizado que por lo general se forman en la periferia de los pulmones. En la primera imagen podemos ver una placa frontal de tórax, en donde podemos observar una pequeña masa en el lóbulo inferior del pulmón derecho, que es la que estoy señalando a continuación. Después, en la siguiente imagen, tenemos una tomografía axial computarizada con contraste de una ventana mediastínica en donde podemos observar una masa que tiene un borde definido y con calcificaciones en el centro. Esto va a coincidir con el diagnóstico de un hamartoma. Bueno, como siguiente punto tenemos el carcinoma broncogénico, que este es un tipo de tumor maligno, el cual se va a presentar en los pacientes fumadores. Siempre si viene junto con la presencia de síntomas clínicos, también puede llevar a la diseminación de este tipo de tumor por medio de la metástasis a otros órganos. Por lo general, en su totalidad, la mayoría son adenocarcinomas, y estos se diferencian porque son nódulos que tienen un borde irregular y no cuentan con calcificaciones. En la primera imagen tenemos una placa frontal de tórax en donde podemos ver en el lóbulo medio del pulmón derecho una pequeña masa, la cual estoy señalando, la cual va a coincidir con un carcinoma broncogénico. En esta imagen no se puede diferenciar tanto los bordes debido a la penetración que tiene la radiografía, pero en continuación vamos a pasar a una placa, una tomografía axial computarizada. Esta también es un corte en el pulmón, en donde vamos a poder diferenciar un pequeño nódulo que tiene bordes irregulares, no tan bien definidos, el cual va a coincidir con el diagnóstico de un carcinoma broncogénico. En este caso en particular el paciente también presentó una hipertensión arterial, lo cual significa o solamente profundiza el diagnóstico de un carcinoma broncogénico, ya que este paciente va a presentar síntomas clínicos. El enfisema pulmonar se caracteriza por una destrucción irreversible del parénquima pulmonar. Por sus características anatomopatológicas, se van a dividir en tres. El enfisema centrolobulillar, que característicamente se encontrará en los ápices pulmonares o los lóbulos superiores. El panacinar, que va a ser característico en cambio de los lóbulos inferiores. Y el paraseptal, que va a ser subpleural. Ya, en el enfisema centrolobulillar o centrilobulillar vamos a tener unas características muy sencillas. En esta imagen encontramos una tomografía axial computarizada y un corte axial, en la que vamos a encontrar que el parénquima pulmonar va a verse muy heterogéneo. Y vamos a tener zonas hipodensas que van a estar bien delimitadas y van a ser redondeadas y van a estar rodeadas por el parénquima pulmonar sano. Estas son características específicas del centrolobulillar. En el enfisema panacinar, en cambio van a ser zonas hipodensas mucho más grandes, pero que no van a tener bordes bien definidos. Estas también van a tener ausencia de vascularización y van a estar distribuidas a lo largo del parénquima. En el enfisema paraseptal, por el contrario de los... otra vez. En el enfisema paraseptal vamos a encontrar las zonas hipodensas, por el contrario de los anteriores patrones, van a ser subpleurales. Esto significa que van a estar debajo de la pleura y van a ser zonas hipodensas amplias que van a estar divididas por los tabiques interlobulillares. Además, estas de aquí van a encontrarse de manera lineal y estos son los patrones para el enfisema paraseptal.
El neumotórax es el acúmulo de aire que se encuentra en el espacio pleural produciendo un colapso pulmonar. Como consecuencia tenemos el desgarre de la pleura visceral. Existen tres tipos que son el espontáneo, iatrogénico y traumático. Como sintomatología va a presentar lo que es dolor torácico con inicio agudo, brusco y unilateral. La imagen se encuentra en un plano axial y en una ventana pulmonar. Podemos observar que el pulmón derecho se encuentra hipodenso, lo que nos indica las flechas amarillas. El aire se encuentra encerrado en una densidad de un grosor considerable, lo que nos indica las flechas rojas. Y la flecha azul nos indica que podemos observar un derrame pleural en la parte posterior. El hemotórax va a ser la presencia de sangre que se encuentra en la cavidad pleural. Existen dos tipos, que es hemotórax y hemotórax masivo. El cuadro clínico es taquicardia, shock hipovolémico y dolor torácico. Esta imagen es de un paciente de 35 años que fue diagnosticado con hemotórax derecho masivo. Como podemos observar en la primera imagen, vemos que el pulmón derecho se encuentra hiperdenso y en la segunda imagen podemos observar que el cuadro se repite coincidiendo con el diagnóstico anterior, que es la presencia del hemotórax masivo, pese a que ya se le había colocado un tubo torácico derecho para drenar la sangre que existía. La bronquiectasia es la dilatación de la pared de los bronquios. Son dos tipos, la primaria y la secundaria. Se debe a infecciones bacterianas por estafilococos y Klebsiella. El cuadro clínico es una tos redivante o crónica que se acompaña de expectoración, siendo intensa y productiva en la mañana. Este es de un paciente que presenta fibrosis quística, que muestra principios de bronquiectasia predominante en la zona superior del pulmón. Y lo que nos indican las flechas blancas es un patrón en líneas de tren. Actualmente vamos a comentarles sobre la ventana pulmonar anterior. ¿Qué es la ventana pulmonar anterior? Este va a ser un espacio entre la pared torácica anterior y vamos a trazar una línea imaginaria detrás del cuello y por detrás de la tráquea y llegar hasta el diafragma por detrás del corazón. Dentro de esta ventana medicínica anterior vamos a tener diferentes tipos de patologías, como las más conocidas van a ser el timoma. ¿Qué es el timoma? El timoma es un tumor de los más habituales que se encuentra dentro del mediastino anterior. Este suele ser asintomático, como nosotros podemos ver en las tomografías, de un color hipodenso. Cerca de la ventana de las arterias pulmonares, hacia la izquierda de esta, se va a encontrar el timoma. Siguiendo con las diferentes patologías, vamos a tener lo que es un timolipoma. A diferencia del anterior, ese va a ser benigno y va a ser poco frecuente, de tejido adiposo. Entonces nosotros los vamos a ver en la tomografía de aquí. La tomografía va a tener un contraste venoso, donde vamos a ver que el timolipoma, por ser adiposo, va a ser hipodenso a las arterias. Y este pueden alcanzar grandes tamaños, como podemos ver en la imagen, que se encuentra en el hemitórax derecho, y es asintomático. A continuación vamos a hablar de un bocio tiroideo retroesternal. Esto es una patología no muy común de ver, pero es cuando el bocio es tan grande que el 50% de su diámetro va a estar dentro de la caja torácica. Así como nosotros podemos ver justo en la imagen vamos a ver que la mitad inferior del bocio va a estar dentro de la caja torácica. Ahí es cuando se reconoce que este bocio va a ser retroesternal o intratorácico. Y este es ocasionado por la glándula tiroides. A continuación hablaremos sobre los linfomas. En cambio, estos linfomas van a ser tumores mesenquimatosos. Estos linfomas pueden ser únicos, como pueden estar segmentados. Aquí en la tomografía a la derecha vamos a ver un linfoma segmentado en varias partes. Este linfoma va a ser un linfoma profundo y puede estar infiltrado en las estructuras vecinas. Bueno, como hemos visto anteriormente, esta sería la ventana mediastínica.
Para poder describir la patología de mediastino medio, debemos tener en cuenta que debido a su ubicación y a las estructuras anatómicas pertenecientes de la misma, las patologías más frecuentes van a ser las linfadenopatías. Pero la causa más probable es la enfermedad de Hodgkin. Ya, esta enfermedad va a consistir en el aumento agresivo y progresivo de las células que forman este tumor, el cual va a comprometer el sistema linfático. Pues como nosotros sabemos, el sistema linfático es una red de conductos, la cual puede llegar al punto de diseminarse por todo el cuerpo. Bueno, en esta tomografía computarizada de mediastino, nosotros vamos a observar en el círculo amarillo una muestra de múltiples ganglios linfáticos que van a estar agrandados. Estos van a estar en el espacio prevascular, en la región paratraqueal. Bueno, como podemos observar, está en los dos lados, en su lado izquierdo y en su lado derecho, y vamos a tener que en la parte izquierda va a haber una mayor cantidad de estos adenomas o linfadenopatías, por la cual nosotros vamos a tener que va a comprimir la tráquea y va a tener esta forma de gota, como podemos observar aquí. Ya. Ahora, en mediastino posterior, bueno, los tumores más comunes van a ser los neurofibromas. Estos tumores van a originarse a partir de elementos neurales, pero estos van a ser distintos a las vainas nerviosas. Bueno, vamos a tener en la imagen A que estos tumores que son más frecuentes en la niñez, vamos a tener que estos van a crear una muesca en las costillas, como podemos observar ahí. Tanto los tumores benignos como los tumores malignos pueden erosionar de esta manera las costillas. En la imagen B, nosotros podemos observar esta masa de gran tamaño con bordes definidos, la cual va a estar en una forma de reloj de arena. Este va a ser un hallazgo radiológico característico de este tipo de tumores. Nosotros vamos a diferenciar a este tumor debido a que sus células son específicas, las células de Schwann. Bueno, este de aquí lo que va a, bueno, en esta imagen vamos a tener que va a generar una erosión de los cuerpos vertebrales, como podemos ver en la flecha negra, y va a generar la salida del contenido. Entonces, vamos a tener que esta masa va a estar compuesta por lo que es el conducto radial. Esta se va a originar específicamente del conducto raquídeo a través del agujero de conducción. Y como podemos observar, esto va a salir hacia el mediastino posterior, como está en la flecha blanca cortada. Ahora vamos a hablar sobre la disección de la aorta ascendente. Cuando hablamos de un contexto de disección de aorta, el más común es el de aorta ascendente. El de la aorta descendente es menos común y se puede arreglar solo con un tratamiento farmacológico, mientras que la disección de aorta ascendente requiere un tratamiento más invasivo, más quirúrgico. Aquí podemos observar una tomografía en la que podemos ver una reconstrucción de la aorta para poder encontrar en dónde está la disección. La parte básica para diferenciar una disección de aorta es encontrar lo que se le conoce como el flap. Como podemos observar aquí, el flap es el punto en donde se divide la luz verdadera y se crea la luz falsa. Esto se puede ver muy fácilmente en una tomografía, ya que se ve dividida la luz y se pueden observar fácilmente las dos luces. Aquí tenemos una radiografía y una tomografía clásicas en la que se puede ver claramente dónde está el flap. Se puede ver aquí claramente la división entre la luz verdadera y la luz falsa. En una disección de aorta es muy necesario la realización de una tomografía, ya que una radiografía común no tiene un valor diagnóstico para poder diferenciar claramente
una disección de aorta. Aquí tenemos otra tomografía en la que se puede ver en la parte de ventana mediastínica. Podemos observar claramente igual la parte de la luz verdadera de la luz falsa, a través igual de la identificación del flip, que es en donde se divide ambas luces. La aorta en porcelana es una calcificación excesiva de la pared de la aorta torácica. Esta va a tener un patrón en vías de tren. Como nosotros recordaremos, esta característica de patrón va a ser para las calcificaciones de estructuras tubulares. Aquí tenemos 3 imágenes en las que vamos a poder evidenciar. La primera es de un corte axial, en donde tenemos un corte transversal de la aorta, en donde podemos evidenciar que estas calcificaciones se toman todo alrededor de la pared de la aorta. Aquí tenemos un corte longitudinal de la aorta, en donde podemos ver cómo sigue el recorrido, y aquí se nota claramente este patrón de vías de tren. En esta de aquí tenemos una imagen 3D renderizada, que es de una tomografía renderizada en 3D, que nos va a servir para evidenciar cómo se toma la mayoría de la pared de la aorta, estas calcificaciones. En esta imagen, al igual que en la anterior, tenemos un corte transversal de la aorta, en donde podemos evidenciar cómo la calcificación toma casi toda la circunferencia de la pared, al igual que en esta de aquí, se hace el recorrido de toda la pared. En esta igual tenemos una imagen renderizada, en donde la reconstrucción nos da cómo se ha tomado las calcificaciones y se ha apoderado de la pared. Recordemos que esto puede deberse a procesos ateroescleróticos o no.